Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo diálogo libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy tenemos un diálogo sobre cambio climático y mecanismo de desarrollo limpio con el doctor Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. ¿Cómo está, don Max? Muy bien, acabando de llegar, recuperándome. Sí, lo tenemos fresquecito. Llegué anoche de Sharm el Sheikh, de Egipto. Bien, yo soy Omar Santana, jefe de redacción de Diario Libre, y me acompaña la periodista Paola Whisky, encargada de asuntos medioambientales del periódico. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Qué bueno. Don Max, cuéntenos, ¿cómo le fue en la COP27? Denos las más recientes informaciones. Bueno, en primer lugar, debo decir que la COP27, las conferencias de las partes son el encuentro climático mundial más importante que se realiza. Y este año el encuentro, la COP27, se produce en condiciones muy particulares, muy difíciles, si se quiere, a causa de los trastornos geopolíticos que se están dando en el planeta. Son tantas las tensiones y los conflictos que muchos han temido que el tema del cambio climático quede relegado a un segundo plano. Entonces, un desafío era ese, un primer desafío, es que el tema del cambio climático, que la cuestión del cambio climático siga siendo un tema de primer orden en los debates mundiales. Es el desafío más grande que tiene el planeta, pero también es importante que se discuta acerca de eso, que los otros temas no lo opaquen. Y en particular, también, el conflicto bélico en Europa ha producido muchos trastornos en cuanto a los desafíos energéticos, el problema de la energía, y muchos temían, una de las grandes batallas de la COP27 era que el gran objetivo que se ha planteado la humanidad desde el Acuerdo de París, que es mantener el calentamiento global por debajo de un 1,5 grados, con relación a los niveles de la era preindustrial. Muchos temían que este objetivo ya fundamental, ya acordado en París en 2015, pudiese ser dejado de lado. Esta ha sido una de las grandes batallas, mantener el 1,5. Esa ha sido una batalla importante. Esa batalla tuvo una victoria fuera de Sharm el Sheikh, que es donde se está dando la COP, tuvo una victoria en Bali, porque en Bali se está dando la reunión del G20, que son los representantes de las 20 economías más poderosas de la Tierra. Y ahí ellos plantearon que, si de esos 20, plantearon que sí, que había que mantener el objetivo del 1,5. Eso no es lo decisivo, pero es muy importante, porque esos 20 pesan. Esos 20 pesan mucho. Y esa batalla, por lo menos, otro elemento muy importante es que la COP27 se está dando en Egipto. Y Egipto es un país africano y esta ha sido considerada la cumbre de África. Y es un objetivo, por consiguiente, es una cumbre que no se está dando en un país desarrollado. Es una cumbre, como se dice ahora, del sur global. Es decir, y se está dando allí una concertación muy importante entre las posiciones africanas, América Latina y el Caribe y los países en vías de desarrollo de Asia, justamente por mantener ese objetivo del 1,5 y sobre todo por lograr que se cumplan las promesas de financiamiento que han hecho desde hace ya muchos años los países desarrollados. Hay algo particular, que no es particular, pero es muy importante para nosotros, es la batalla que vienen dando en ese contexto los países insulares, es decir, los países de los estados insulares en desarrollo, que están agrupados en una asociación que se llama AOSIS, y República Dominicana ha jugado un papel muy importante en la defensa de las posiciones de AOSIS. Quien encabeza esa posición es la viceministra Milagros de Camps, viceministra del Ministerio de Medio Ambiente, que es una de las voceras principales del grupo AOSIS, y nosotros como República Dominicana hemos hecho sentir la voz de ese conglomerado de países, que somos 39.
39 países insulares que somos miembros de AUCES. Se puede decir, bueno, todavía, no, en este momento todavía no ha concluido la reunión. Hay una parte final que tendrá lugar mañana viernes en la noche. La delegación la hemos estado encabezando el ministro Miguel Seara y yo. El regreso ya al país creo que está aquí desde el lunes pasado. Yo llegué anoche. Pero todavía se está a la espera de la declaración final, que debería producirse mañana viernes en la noche, pero también es posible que haya una extensión. Eso no sería raro, porque un elemento, si se quiere, no de último minuto, pero que se ha hecho sentir, es un pronunciamiento conjunto de un grupo de países que se pronunciaron conjuntamente, África del Sur, Brasil, la India y China, y formaron el grupo, y eso fue ahora, anoche, es decir, el grupo BASIC. Y el grupo BASIC lo que ha planteado es que hay un doble estándar, una doble moral de parte de los grandes países desarrollados, que están planteando la superación de los combustibles fósiles, y le están planteando eso al mundo entero, pero ellos mismos no están cumpliendo. Exacto. O sea, no están cumpliendo con lo que es decir, no están haciendo lo que dicen que debemos hacer. Entonces, ese es un elemento, se puede decir, de mucha trascendencia. De todas maneras, yo diría que aunque la COP27 comenzó con augurios no muy optimistas, justamente por lo que yo señalaba, por esta situación geopolítica mundial tan difícil, yo pienso que los países en vías de desarrollo, los países del sur, hemos estado dando la batalla, y esa batalla se ha estado dando, bueno, pues en los diferentes planos a los que yo he estado haciendo referencia. El tema del financiamiento, el tema del mantenimiento del objetivo del 1,5 grados, y en el caso particular de los países insulares se ha estado haciendo un planteamiento, y es que se cree un nuevo fondo de apoyo para estos países en particular, de daños y pérdidas, loss and damage. Esto tiene muchas repercusiones porque los países en vías de desarrollo, pero en particular los países insulares, estamos entre los países más afectados por el cambio climático y somos los países que menos hemos contribuido a producir ese fenómeno. Dentro del total de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, la República Dominicana solo emite el 0,06%, eso es nada. Pero, sin embargo, cuando los fenómenos atmosféricos extremos, ¿verdad?, como los huracanes, las sequías, las inundaciones, y aquí tuvimos una tremenda hace pocos días, hace 2 semanas en la ciudad de Santo Domingo, todos estos fenómenos están afectando de manera cada vez más frecuente, con más fuerza, con más destrucciones y con menos capacidad de previsión a los países en vías de desarrollo y en particular a los países insulares. Frente a eso, pues está haciendo el reclamo de que debemos ser compensados. La respuesta de los países desarrollados va en el sentido de que ellos están en disposición de realizar aportes, pero bajo el título de la ayuda humanitaria. Y esto es muy importante resaltarlo, porque no es lo mismo que yo reclame porque he sufrido un daño que el otro ha provocado, a que yo reciba una ayuda porque el otro quiso concedérmela. Es decir, hay una diferencia. Hay una diferencia de fondo. Y todo esto tiene que ver con todo el tema de la colonización y el colonialismo, porque es que Europa sometió prácticamente al resto del mundo. Sí. Y un reclamo justamente es de que si hoy los países subdesarrollados son así, subdesarrollados, ¿verdad?, son países menos desarrollados, no se debe a una situación natural, sino a un fenómeno histórico-político que fue el de la conquista y colonización de estos territorios, que creó esa situación de asimetría que caracteriza el mundo actual. Entonces, reclamar una compensación por daños y pérdidas es también hacer valer un hecho histórico.
del que nosotros fuimos los perjudicados. Y no es que los países como la República Dominicana tengamos que clamar por hacernos reconocer como víctimas. No se trata de victimizarnos, sino se trata de establecer una realidad con objetividad, unos hechos históricos, reconocer que como resultado de esos hechos históricos hemos quedado en una situación desfavorable dentro del concierto internacional y que eso debe ser corregido. Los países desarrollados reconocieron este hecho, o sea, lo han reconocido, pero ya ha habido una promesa, pero la promesa no se ha cumplido, porque en los inicios de la revolución industrial, ¿verdad? Hace más ya en el siglo XIX, 200 años. En los inicios, no en los inicios, ya en el curso de la revolución industrial, porque el siglo XIX fue el siglo de la revolución industrial, en los primeros momentos de la revolución industrial, pues no se percibió cuáles podían ser las consecuencias del uso del motor, ¿verdad? de esa transformación, que era la emisión de gases, fundamentalmente aquellos derivados de los combustibles fósiles. El carbón primero, el petróleo después, el gas posteriormente. Eso no se percibió. Pero en ese momento no nos dimos cuenta, la humanidad no percibió que aquello estaba transformando el metabolismo del planeta. Los equilibrios intrínsecos que existían en el planeta se habían ido modificando de manera imperceptible, pero ya en el siglo XX eso se fue observando, se fue constatando, empezaron a darse conferencias, se dio la conferencia de Estocolmo en 1972, se dio la cumbre de Río en el 92, antes se creó un grupo de científicos durante los años 80 del siglo pasado, el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, formado por científicos y académicos. Después se hizo el protocolo de Kioto, a final de los años 90. Y finalmente el Acuerdo de París, que es el acuerdo más importante, porque ya ahí se plantea la necesidad de actuar, ya ahí se plantea un compromiso, voluntario sí de parte de los países, pero compromiso al fin. Pero antes de París, en el año 2009 se había producido la COP15 en Copenhague. Y en la COP15 los países desarrollados prometieron aportar $100.000 millones anuales a los países en vías de desarrollo para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Bueno, esa es una promesa no cumplida, es una promesa incumplida. Esos $100.000 millones prometidos que se iban a aportar anualmente. ¿Y se determinó quién iba a aportar qué? Bueno, porque eso es parte del problema. Eso es parte del problema. Los países han ido haciendo contribuciones voluntarias. Cada país ha ido señalando cuánto aporta, cómo se contribuye. Pero el hecho es que una vez que se dice, yo voy a aportar, está el tema de los montos, $100.000 millones al año. Eso hasta ahora no se ha producido una sola vez, desde el momento de la promesa en el 2009. Pero no se trata solo de saber cuánto se aporta, hay que saber para qué se aporta y hay que saber cómo se aporta. Me explico. Hay dos grandes vertientes en el tema del cambio climático. Una es la vertiente de frenar las causas, es la mitigación. En este sentido, de lo que se trata es, por ejemplo, de eliminar el uso de los combustibles fósiles. El principal elemento diríamos, de mitigación es eliminar los combustibles fósiles. El carbono en primer lugar, pero hay otros muy importantes como el metano y otros más. Ahora, otra cosa es también aportar para hacerle frente a las consecuencias del cambio climático, porque hay consecuencias que a lo mejor ya son irreversibles. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver directamente con temas directamente así ambientales o económicos. El tema de la salud. Con el cambio climático se ha modificado la geografía de las enfermedades, porque al cambiar el clima, determinados vectores que no podían prosperar en climas más templados, al hacerse determinados territorios más calurosos, pues esos vectores se introducen allí. Como dengue en España, por ejemplo. El dengue en España. Eso era inconcebible. Ahora, ¿por qué ahora sí hay dengue en España?
Sí, porque ya hay, las temperaturas han cambiado y el vector del dengue ya puede reproducirse allí. Entonces, con esto yo lo que estoy señalando es que el cambio climático tiene efectos múltiples, diversos, y toca a la generalidad de las actividades. Pero volviendo al hilo de lo que yo estaba señalando, en cuanto al financiamiento, ¿se aporta más a mitigación o se aporta a adaptación? Hasta ahora la posición de los países desarrollados ha sido aportar más a mitigación. Pero la posición de los países del sur ha sido no, pero nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Necesitamos recursos para adaptación. Otro es el tema de los montos. Bueno, del monto en sentido general. Se calcula que los fondos disponibles por la totalidad de los organismos internacionales de financiamiento, Banco Mundial, BID, Banco Europeo de Inversiones, todos los organismos internacionales de financiamiento, la totalidad de lo que ellos tienen disponible para ofertar, para préstamos, representa apenas la tercera parte de lo que se requeriría. Entonces ahí estamos frente a una situación muy grave, porque sí, hay que enfrentar el cambio climático, hay una promesa de transferir recursos, pero aún si se transfirieran todos los recursos disponibles, nos quedaríamos solamente en la tercera parte de lo que se necesita. El problema es gravísimo, el problema es muy grave, porque eso quiere decir que la promesa ha sido incumplida, pero va a seguir siendo incumplida. Entonces ya no vamos a estar en un escenario de crisis climática, como dicen algunos, sino en un escenario de colapso climático, como están previendo otros. Entonces, eso significaría que el mundo va hacia un callejón sin salida. Lo otro es la forma de los préstamos. Esos préstamos, ¿bajo qué forma ingresan a los países beneficiarios? ¿Bajo la forma de donaciones? ¿Bajo la forma de préstamos concesionales? ¿Bajo la forma de préstamos regulares? Porque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Entonces, eso, cuando se habla de las discusiones de que las finanzas están en el centro del debate climático, estamos hablando entonces de una cuestión muy grave. Lo que quiero decir también que esa reunión de la COP no es una reunión ambiental, como algunos piensan. Bueno, sí, lo ambiental es esencia, lo ambiental está en el centro, pero no es solo ambiental, la cosa va mucho más lejos. La discusión fundamental allí es financiera y política. Allí hay una discusión financiera, por lo que estoy señalando de los recursos, pero política también. Porque las decisiones políticas, nosotros sabemos que están predeterminadas, están decididas en función de las correlaciones de fuerzas que hay en los diferentes países. Y son los grupos económicos y sociales dominantes en cada país los que determinan la política de esos países. Por eso es que países, como yo decía ahora, los países de BASIC, de Brasil, África del Sur, la India y China, se están pronunciando en contra de esa doble estándar. Dejaron a Rusia y no quisieron ser los BRICS. Yo entiendo la razón política. Yo entiendo la razón política por la que no se pronunciaron los BRICS, sino el BASIC. Porque ya eso hubiese, entiendo yo, ya esto es una apreciación muy personal, eso hubiese desviado la discusión de su objetivo central, que era el tema climático y el comportamiento de los países desarrollados frente al tema del uso de los combustibles fósiles. Es decir, ahí hubiera la discusión, si la declaración hubiese sido una declaración del BRIC, hubiese sido desvirtuado. Se hubiese ido al tema político y no hubiese estado en el centro del propósito que se requería. Ahora, yo diría que la presencia de un país como el nuestro, como la República Dominicana, en un evento de esas características, yo creo que hay que analizarlo desde varias perspectivas, pero fundamentalmente dos. Uno es la participación de la República Dominicana defendiendo nuestro interés particular dentro del marco del interés general. Esa es una. Y la otra es defender el interés particular directamente de la República Dominicana. ¿A qué me refiero yo? Cuando yo digo que República Dominicana va allí a defender su interés particular dentro del marco general, es el caso de nuestra participación en AOSIS, en los estados insulares en desarrollo. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a hablar no como República Dominicana, sino como parte de un conjunto.
Claro, como parte de ese conjunto estamos directamente concernidos, estamos implicados, pero no hablamos simplemente por nosotros, sino por el conjunto. Entonces, al defender ese conjunto, nos estamos defendiendo nosotros. Ese es un grupo de negociación. Pero el grupo de negociación, y ahí estamos jugando un papel, como dije yo hace un momento, con el rol que está jugando la viceministra de Camps. Pero también nosotros formamos parte del grupo de negociación de uno de los grupos de negociación más importantes que hay allí, que es allí y a nivel mundial. República Dominicana forma parte del grupo de negociación del G77 más China, que están todos los países del sur, todos los países en vías de desarrollo. Se llama así G77 más China, porque cuando se formó era así, pero ya no son 77 más China, son 100 y pico. Entonces República Dominicana juega un papel. Entonces cuando República Dominicana plantea sus posiciones dentro del G77 más China, está defendiendo nuestro interés particular, pero ya dentro de un marco más general. Y ahí estamos teniendo un lugar, yo diría, destacadísimo, porque son muchos los temas que se discuten. Los temas fundamentales son unos 10. Ahora, dentro de esos 10 temas hay uno que es ACE, que es una sigla en inglés, ACE, que es acción climática. Y acción climática es todo lo que tiene que ver con toma de conciencia, todo lo que tiene que ver con educación, con formación. Entonces, quien lidera el grupo ACE, el grupo de acción climática dentro del G77 más China, es República Dominicana. Y eso desde hace ya varios años que estamos jugando ese papel. Así como destaco el nombre de la viceministra de Camps, destaco el nombre de Sara González. Sara González es una joven profesional dominicana brillante y ella es en la actualidad la responsable de asuntos internacionales del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Ella, a pesar de que es muy joven, está asistiendo a las COPs desde el año 2013 y es, como digo, ha jugado un papel muy importante. Es decir, imagínense ser vocero en materia de educación climática y concientización climática de un grupo de ciento y tantos países. Sí, bueno. Y eso se manifestó ahora de nuevo. Ella es respaldada por una joven experta dominicana que se llama Maciel Cairo. Es decir, estuvo al lado de Sara ahora asumiendo un rol. Pero estos son ejemplos. Lo que estoy dando es ejemplos de cómo República Dominicana puede defender su interés particular formando parte de un grupo más amplio. Pero eso también podemos hacerlo directamente. Es decir, ya ir a defender intereses ya particulares nuestros. Y yo creo que eso se logró con creces. ¿De qué forma se logró? Bueno, en primer lugar, debo insistir en el hecho de que la cuestión climática no es una cuestión particular. Mucha gente lo identifica solo al medio ambiente, pero es algo muy diverso. La cuestión climática es economía. ¿Por qué es economía? Porque la causa del cambio climático es la transformación de los procesos productivos. Es el modo de producción industrial el que ha generado, ¿verdad?, este cambio, esta alteración en el metabolismo de la naturaleza y que ha alterado y ha determinado el calentamiento de la Tierra. Entonces, la respuesta al cambio climático se encuentra fundamentalmente en los procesos productivos. Hay que cambiar los procesos de producción y consumo para lograr eso. Y eso se da en el plano de la economía. Ahí juegan un rol particular el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda, que determina los presupuestos, el Banco Central y, por ejemplo, por primera vez en esta... ¿Industria y comercio no? También. Bueno, lo que yo llamo los ministerios productivos. Todos forman parte del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Yo diría que la mitad del gobierno está representada en este consejo. Porque están, como digo, el presidente del consejo es el presidente de la República. El secretario del consejo es el ministro del Medio Ambiente. Pero en el consejo también están el Ministerio de Relaciones Exteriores, que juega el rol predominante en las negociaciones internacionales, el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, el Banco Central, pero también lo que yo llamo los ministerios productivos, como decía ahora mismo, que son Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Turismo, que
que son los que regulan, ¿verdad?, la actividad productiva del país. Entonces, hasta ahora, en las COPs, habían venido participando por República Dominicana, fundamentalmente, sus dos puntos focales. Los puntos focales de un acuerdo internacional son su representación en el país. Y el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, sus dos puntos focales son el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Nacional para el Cambio Climático. Pero el Consejo tiene muchos participantes, como digo, es decir, tienen unos 10 ministerios que forman parte de él. Hasta ahora habían venido participando siempre en las COP representantes del Ministerio de Medio Ambiente y del Consejo. Pero poco a poco han venido tomando participación otros actores. El año pasado ya participaron, y qué bueno, en la COP26 en Glasgow participó el Ministerio de Relaciones Exteriores, y eso ha sido algo clave, y también la Comisión Nacional de Energía, ¿verdad?, que es del área del Ministerio de Energía y Minas. Pero ahora tuvimos una composición mucho más diversa de la delegación, y eso fue excelente, eso fue buenísimo, porque eso hace que los diferentes departamentos que están trabajando en el cambio climático, y como digo, son muchos. El cambio climático no es algo exclusivo del Ministerio del Medio Ambiente, ni de las oficinas del Consejo. Es algo que es de interés colectivo, no solo de todo el gobierno, no solo del gobierno nacional, sino de los gobiernos locales, pero también de la sociedad civil, de las universidades. Entonces, esta vez tuvimos una representación mucho más amplia. Me explico. Aparte del Ministerio de Medio Ambiente, aparte del MIREX, y aparte de la Comisión Nacional de Energía, que estaban allí desde el año pasado, esta vez pues tuvimos una representación reforzada. Tuvimos, aparte del ministro de Medio Ambiente, estuvo el ministro de Agricultura, Limber Cruz, acompañado del expresidente Hipólito Mejía, del viceministro Ortiz, también del Ministerio de Agricultura, y jugaron un papel fundamental. ¿Por qué? Porque dentro de los recursos que República Dominicana ha venido captando para los fines del cambio climático, en esta reunión se hizo un anuncio de mucho relieve, y es que el CIF son las siglas en inglés del Climate Investment Fund, de los fondos de inversión para el clima. Y estos fondos, el Consejo Nacional para el Cambio Climático ha venido trabajando con ellos, y estamos participando en una especie de concurso que ellos organizan, que se llaman expresiones de interés. Los países tienen que señalar si tienen interés en participar en una atribución de fondos. Nosotros como Consejo estamos trabajando en eso, y cuando ellos hacen ese llamado, pues el Consejo lo que hace es que articula con los departamentos del gobierno, las áreas del gobierno que están más interesadas. Ejemplo, se hizo un llamado para la descarbonización, es decir, para facilitar la transición de las empresas que generan electricidad en República Dominicana a partir del carbón, para que generen a partir de otros, sea que... De algo más no contaminante. Sea que se use el gas como transición, sea que se use biomasa, sea que se cierren esas plantas y los propietarios reconviertan sus actividades. También que cierren esa y abran otra. Entonces, hemos participado en 3 programas para obtener atribución de fondos, y allí se anunció una atribución de fondos. República Dominicana oficialmente se anunció allí que República Dominicana ganó una expresión de interés en agricultura y cambio climático, y República Dominicana junto a otros 4 países va a recibir $200 millones en créditos concesionales en condiciones muy favorables. Y eso quiere decir que nosotros tendremos, si somos 5 países, 200 millones, recibiremos entre 40 y 50 millones de dólares. Pero ya se nos atribuyeron eso a título de préstamo muy favorable, pero vamos a recibir, se nos otorgaron $500.000 como donación,
para hacer los estudios de los planes de inversión de los 40 o 50 millones de dólares, y eso es inmediato. Entonces, como fue en agricultura, nosotros tuvimos, por eso allí estaba el ministro de Agricultura, que además de participar en las conversaciones y discusiones sobre la atribución de esos fondos, que muy probablemente estén destinados al tema de la mejoría, la transformación del sistema de producción del arroz en el Bajo Yuna, saben que el arroz también es gran generador de metano, es decir, la producción de arroz, no solamente, sino para tratar también de ahorrar agua y lograr eventualmente, lograr en base a ese plan una tercera cosecha, es decir, de arroz. República Dominicana es un país de 2 cosechas de arroz. Entonces, lograr una tercera cosecha significaría un avance en la productividad, ahorro de agua, reducción de los riesgos del cambio climático. Y para nosotros eso es un gran logro. Es decir, nosotros en el Consejo Nacional para el Cambio Climático nos sentimos, bueno, yo puedo decir hasta orgullosos de haber cumplido con nuestro deber, porque es nuestra obligación. Pero nos sentimos bien de haber articulado ese proyecto con el Ministerio de Agricultura, con el mismo Ministerio de Medio Ambiente, con el INDRI, con diferentes, ¿verdad?, áreas del gobierno para producirlo. Entonces, allí República Dominicana fue reconocida por eso, participó entonces en esas reuniones, participaron el ministro Cruz de Agricultura, el expresidente Mejía, pero ellos también tenían otra misión allí. Es que República Dominicana es miembro del CCAD, del Consejo Centroamericano de Agricultura y Desarrollo, y los ministros de Agricultura de Centroamérica participaron allí. Es decir, que República Dominicana entonces tuvo una participación en ese sentido más importante. Pero estaba allí el Ministerio de la Presidencia. El MIPRE estuvo representado a través de su director de riesgos, el señor Mario Grullón. Y eso significa que eso nos permitió trabajar con la Organización Meteorológica Mundial, porque con ellos estamos trabajando el desarrollo de un sistema de alerta temprana para la República Dominicana. Hubo una discusión acá. De radares. No solamente radares. Bueno, a propósito de radares, hago ahí un paréntesis para decir que el próximo lunes el Consejo Nacional para el Cambio Climático estará entregando tres estaciones meteorológicas de última generación a ONAMET. Y estas han sido proporcionadas a través de un acuerdo con la Unión Europea. Eso va a ser el lunes en la mañana. Es decir, que vamos a estar entregando. ¿Y dónde van a ser instaladas esas? Eso lo va a decidir ONAMET. Okay. Pero la propuesta es que una de ellas sea instalada en Manzanillo, otra en Pedernales, y eso tiene relación con los proyectos que el gobierno dominicano está realizando, además de que serviría a 2 países, esas estaciones servirían a 2 países en vez de servir a uno solo, y es probable que la tercera se instale en la isla Saona. Pero esto no lo decide el Consejo, esto lo decide el área correspondiente, esto lo decide ONAMET. Nosotros tenemos una política de trabajar estrechamente con ONAMET. Primero, eso es una orientación que nos fue trazada por el presidente de la República desde los primeros días de su gobierno, y nosotros hemos venido trabajando en esa dirección, porque sí, es necesario ir en auxilio de las poblaciones en momentos de catástrofe, pero es mejor todavía prevenir. Es mejor todavía prevenir, y se previene de muchas maneras. Una de ellas es a través del buen ordenamiento territorial, de ahí la importancia que tiene, es decir, la ley de ordenamiento territorial. Y por otro lado, aparte de eso, es decir, el hecho de poder tener los mejores sistemas posibles de prevención. Eso significa equipos, significa radares, significa estaciones meteorológicas, pero significa sobre todo formación. Nosotros en ese sentido, como Consejo, estamos trabajando muy de cerca con ONAMET, conectados con la Organización Meteorológica Mundial, pero también estableciendo relaciones con otros países. Es posible que haya, porque hasta ahora nos ha apoyado mucho Estados Unidos. Una pregunta, doctor. Además de medir la pluviometría, esas estaciones meteorológicas, ¿qué otras capacidades tendrían? Tienen muchas capacidades, porque hay un tema
que parecerá extraño la forma en que yo lo voy a decir, es que las nubes ya no son las mismas nubes. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que las nubes ya no son las mismas nubes? Entonces, bueno, las nubes de hoy tienen una carga de agua mayor que las nubes de hace 20 y 30 años. Entonces ahora hay que medir también cuánta agua hay contenida en las nubes. Es decir, incluso para poder medir también en tiempo, lo más rápidamente posible, cuál puede ser la evolución. Ha habido un debate aquí, a propósito de las inundaciones del otro día, de si podían ser previsibles o no. Bueno, sí, se puede mejorar la capacidad de previsión, pero para eso hay que trabajar, porque esa es parte de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, y en ese sentido, pues las posibilidades de previsión, como digo, pueden ser mejoradas. Y ONAMED, nosotros hemos tenido sobre todo apoyo de los Estados Unidos, de la NOAA, ¿verdad?, que es la organización, se quiere, de previsión meteorológica de ellos, a través de la NASA, pero nosotros estamos, como digo, haciendo acercamientos también con otros países. Es posible que próximamente salgan a formarse en materias de clima personas de la República Dominicana que vayan a otros países, que se formen en países tan distantes como la India. Pero también estamos trabajando con Copérnico, que es el programa europeo de meteorología, de investigaciones. En fin, todo eso para mejorar capacidades. Ahora, ¿qué resulta? Que nosotros en la COP, esta delegación, como yo digo, diversa, o sea que esta vez, aparte del ministerio, como decía, aparte de los que siempre hemos asistido a las COP, ahora estuvieron presentes, por ejemplo, el IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que está haciendo un trabajo excelente, que tiene técnicos magníficos. Allá estaba Judith de León y que hizo un trabajo muy bueno. Pero ¿por qué pudo ella hacer un trabajo muy bueno? IDAC fue por primera vez a la COP, pero ¿por qué? Porque están trabajando bien aquí. O sea, si no se estuviera trabajando bien aquí, no se podría ir fuera a decir lo que sea. Y aparte, bueno, mencioné el MIPRE, el ministerio. Bueno, mencioné que esta vez asistió el Banco Central. El Banco Central es fundamental. Es fundamental. Bueno, y el Ministerio de Economía, que por primera vez asistió también. Eso el Banco Central es fundamental porque cuando hablamos de flujos financieros, bueno, los que no somos expertos podemos decir muchas cosas y que ojalá venga dinero por aquí, por allí, pero son los conocedores del asunto los que están llamados a saber en qué condiciones puede venir un flujo financiero, porque puede ser que en un momento determinado un país reciba una cantidad de recursos que la misma economía del país no puede absorber. O sea, puede parecer chocante, porque necesitamos muchos recursos, pero las cosas no pueden darse de manera... claro, eso afecta a las tasas de cambio, todo eso. Es decir, por ejemplo, miren, se ha calculado, y esos estudios se han hecho desde el Consejo, porque en el Acuerdo de París se estableció que cada país debía hacer un aporte voluntario al enfrentamiento del cambio climático. Entonces, cada país se comprometió a establecer una contribución nacionalmente determinada. Se llama así, nacionalmente determinada. Una contribución, pero la decide el país. Se decidió en el 2015. Los países hicieron, podríamos llamar, una contribución nacionalmente determinada provisional. Vamos a llamarle así, el nombre se lo estoy poniendo yo. Sino que rápidamente hicieran su contribución. Pero después se pidió que a diciembre del 2020 cada país hiciera una revisión nacionalmente determinada, revisada y ampliada. Es decir, algo ya mucho mejor elaborado, con más rigor, con más elementos. República Dominicana cumplió con apoyo internacional, porque ahí recibimos el aporte de una coalición de la que nosotros formamos parte, que se llama, bueno, la contribución nacionalmente determinada, como casi todo ahora, tiene unas siglas en inglés. NDC, National Determined Contribution. Pero la organización se llama NDC Partnership, es decir, la coalición para favorecer las NDC. Ellos nos apoyan, han puesto a disposición del país expertos muy consistentes, muy formados,
Y ellos fueron los que nos ayudaron a establecer esta contribución. Pero cuando digo nos ayudaron, no fue que ayudaron al Consejo. Ayudaron a que el Consejo hiciera una convocatoria amplia y que en base a esa convocatoria amplia se estableciera esa contribución. Bueno, y quedó bien. Pero en esa contribución se dice que se establece que para República Dominicana enfrentar el cambio climático de aquí al año 2030 se necesitan 18.000 millones de dólares. Y eso es una cifra respetable. 9.000 millones de dólares para usarlos en acciones de mitigación, 9.000 millones de dólares para usarlos en acciones de adaptación. Ahora, los países pueden condicionar, realizar esas acciones a recibir ayuda técnica, es decir, y financiera. La República Dominicana puede decir, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto, y necesito 30.000 millones de dólares, y si no me lo dan, pues si yo no hago nada, no pasa nada, porque es una contribución condicionada. Ahora, los países también pueden hacer contribuciones no condicionadas. La República Dominicana puede decir, necesitamos 30.000 millones, 19.000 millones, 18.000 millones de dólares de aquí al año 2030, pero de esa parte nosotros vamos a poner tanto, sin esperar, es decir, vamos a actuar sin esperar a que nos den apoyo técnico o financiero. Y República Dominicana, en su contribución nacionalmente determinada, se comprometió a aportar. Eso es para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 27%. Ahora, ¿cuánto se promete? El 7% lo va a poner la República Dominicana. 7%. El 7%, pero es mucho. O sea, porque es el 7%, porque cuando yo digo 27%, es prácticamente el 7% es poco más es el 20%. De 27, el 7 de 27 es el 20 y pico por ciento, es la quinta parte, un poco más de la quinta parte. Bueno. Es decir, el 7 de 27, la quinta parte de 25 es 5, 7, un poco más de la quinta parte. Entonces, un poco más de la quinta parte. 7.000 millones. No, el 7% de la disminución de los gases. Okay. Pero pues, si se necesitan 18.000 millones, 18.000 millones, la quinta parte de 18.000 millones, la quinta parte lo va a poner. Entonces la República Dominicana lo va a poner. Eso es considerable. Ahora, pero eso hay que calcularlo, de que el dinero que se obtenga, cómo va a llegar, si es en préstamo, si es en donación, cuándo. Entonces, eso requiere, tiene que haber en ese sentido una visión de conjunto, una visión sistémica. Y ese es el papel del Consejo. Y dicho sea de paso, eso ha permitido que internacionalmente el manejar las cosas así, que la República Dominicana sea reconocida. Porque hay países en que es un ministerio el que se ocupa de la cuestión climática. Aquí no. Aquí todos nos ocupamos a través de una coordinación. Eso es lo que hace el Consejo. Pero todos, aquí se ocupa del cambio climático, agricultura. Aquí se ocupa del cambio climático, turismo. Porque turismo tiene que desarrollar todo un programa de turismo sostenible. ¿Lo hace solo? No. Lo hace dentro del marco del Consejo. Porque si no, cada uno trabajaría por su lado. Y en ese sentido, de todos esos ministerios, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un papel fundamentalísimo. Pero no es verdad que Medio Ambiente le va a decir a industria, le va a decir a turismo. No, cada uno tiene su papel, lo que tiene que hacer, cada uno tiene su papel, y todo eso se coordina dentro del marco del Consejo. Doctor, sí. Discúlpeme que la interrumpa. Paola quiere hacer una pregunta. Sí, don Max. No, a mí esto me entusiasma, ustedes se dan cuenta. No, lo sabemos, don Max. Don Max, el país fue hace un par de meses sede de la Semana del Clima regional, específicamente. Me gustaría saber si a partir de esta experiencia se ha contemplado de que el país o la región del Caribe sea la próxima sede de una COP. Es posible, hablamos de eso. Es posible y hablamos de eso. Naturalmente, estamos hablando de palabras mayores. Esto no es invitar a un cumpleaños en casa de mi primo. Esto es una cosa mucho más importante. Bueno, primero, pero que hay espacio para eso, don Max. Sí. Y hay lugares. Sí, pero cuesta también. Cuesta, esa fiestecita cuesta. No, ¿cuánto costaría?
puede costar un estimado, voy a decir algo, me voy a estar equivocando, pero nosotros tenemos que hablar de un mínimo de 150 millones de dólares para hacer eso. Vuelvo y digo, cifra aproximada, ¿eh? Ahora, no, y tiene que ser y hay que planificarlo eso por años, me imagino, porque ¿cuántas COP ya están, ya tienen sede? Mire, eso se organiza por continentes. La anterior fue Europa. Fue Glasgow. Antes le tocaba a América Latina y era en Chile, pero la de América, la de Chile no se pudo dar en Chile por el levantamiento popular que hubo allí. Y la de Chile se dio en Madrid, pero era de Chile. Después, esto ya fue América Latina. Después le tocó a Europa, Glasgow. Ahora le tocaba a África, Egipto. El año que viene le toca a Asia. Y van a ser se va a realizar en Dubái, en los Emiratos Árabes. No cogen cabeza. ¿Eh? No, lo digo por los temas Entonces, de represión que se están viendo ahora con Qatar y eso. Pero sí, bueno. Sí, bueno, ya ahí yo no puedo. Exacto. Yo no puedo emitir consideraciones al respecto. Pero ya hubo un invitado especial en la COP anteayer, que fue el presidente electo de Brasil, Lula. Y él está planteando la posibilidad de que la próxima COP que toca América Latina sea en Brasil. Una de las próximas. Y bueno, Brasil tiene unas condiciones extraordinarias. Él está planteando hacerla en la Amazonía, en la COP, como una forma de que él va a jugar un papel. Incluso en su discurso, él dijo una cosa sumamente interesante. Él dijo, Brasil está de vuelta en la COP. Claro, Brasil no se había retirado. Es una crítica al gobierno actual. Claro. Diciendo, bueno, el gobierno actual no se había retirado, pero es como si se hubiera ido, entonces ahora Brasil está de vuelta. Porque bueno, usted quizás no vaya a abundar sobre eso por el tema político que implica, pero Brasil hemos visto cómo se han reducido y se ha atacado la Amazonía durante este gobierno que está pasando. Sí, no, pero yo lo puedo decir. Exacto. Yo lo puedo decir porque eso está mal hecho y está mal, sea el gobierno que sea. Entonces yo lo puedo decir. Pero el hecho de que es bueno también, así como Estados Unidos se retiró de la COP bajo el gobierno del presidente Trump y volvió con el gobierno demócrata del presidente Biden, y eso fue una buena noticia para el mundo. La disposición del presidente Lula es una buenísima noticia para el mundo, yo lo puedo decir, porque además me complace, yo creo en eso, yo estoy de acuerdo. Creo que eso es bueno para todos nosotros, bueno para América Latina. El caso es que habría que pensar en la posibilidad de una COP eventualmente para República Dominicana, después de eso, porque yo no creo que podamos entrar en competencia frente a una propuesta de esa categoría. Incluso nosotros hablamos de eso. Yo le hice una visita al señor Obay Sarmat. Obay Sarmat es el vicesecretario general de la Convención Marco. Y lo fui a visitar, como también fui a visitar a doña Patricia Espinosa. Yo le hice una visita de cortesía a doña Patricia Espinosa. Fue la anterior secretaria de la Convención Marco de Naciones Unidas, una señora muy competente, mexicana. Ella ahora terminó su periodo, entró el señor Simon, que es de la isla de Granada. Y entonces yo visité al señor Sarmat porque él vino aquí a la Semana Regional del Clima, establecimos una buena relación. Después pasó que en la Semana Regional del Clima de acá, los resultados que tuvimos fueron tan bien recibidos, fue tan exitosa la Semana Regional del Clima, y lo digo también con satisfacción, no por mí, no por el Consejo, sino por todos nosotros, por la República Dominicana, que República Dominicana fue invitada a exponer los resultados de la Semana Regional del Clima de Latinoamérica y del Caribe, que se hizo aquí en Libreville, la capital de Gabón, en la Semana Regional del Clima de África. Entonces allí también, bueno, tuvimos oportunidad de conversar con él, hablamos allí en Libreville con la presidencia egipcia, y ahora en Sharm el Sheikh hablamos con el señor Sarmat y le planteamos la idea de que eventualmente también nosotros podríamos estar en capacidad de organizar una COP, quizás no una COP de la República Dominicana. Nosotros le dijimos, hasta ahora no se han hecho COP regionales. Una región puede asumir una COP. Así como hay una región, una reunión del Reino Unido, en Egipto,
va a haber una en los Emiratos. Podemos hacer una COP de una región. Insular, por ejemplo. Sí, por ejemplo, del área del Caribe. Esa fue la idea que nosotros le planteamos a él. Yo le dije, además usted sabe que ya nosotros nos pusimos los pantalones largos. Ya nosotros nos graduamos con la Semana Regional del Clima en la República Dominicana. Claro, no es lo mismo. O sea, una COP no es una semana regional, pero esto sirve, ¿verdad?, como un entrenamiento. Y República Dominicana ya demostró que estaba en capacidad de organizar eventos importantes. Somos un país también que está jugando un papel en las COP. O sea, no es un país que tiene una participación, diríamos, de segundo o de tercer orden que quiera hacer una COP. Ya nosotros somos un país reconocido. Entonces, él lo acogió con lo acogió muy bien. Nos dijo que él lo pensaría, que transmitiría la idea. Pero también nosotros empezamos a plantearle la idea a otros países de la región. O sea, también como idea. O sea, las ideas, colocando la semilla. Yo siempre digo que las ideas hay que ponerle pies para que caminen, hay que decírselo a alguien para que la idea, ande. Entonces esa idea yo creo que está caminando. Muy bien. Digo, ya por lo menos ya se puso ahí una primera piedra. Me llama la atención que usted, hemos hablado en otras ocasiones con personas que manejan el tema y le gusta abordar mucho el concepto de crisis climática. Y usted en el discurso no lo maneja tanto. No, hay una crisis, es una crisis profunda. Ahora, la actitud mía es una crisis grave, gravísima. Está en juego la humanidad. Cuando digo que está en juego la humanidad, no es que va a desaparecer la humanidad, pero están en juego las condiciones en que vive la humanidad hoy día. O sea, la crisis climática, bueno, hay especies que están desapareciendo, producto del cambio climático. No es que el ser humano va a desaparecer de golpe, pero sí van a cambiar las condiciones en que éste se desenvuelve en la actualidad y pueden hacerse esas condiciones terribles. Incluso, miren, hace un tiempo, un líder político dijo que las dos más grandes amenazas, hace unos 10, 15 años que él salió con eso, que las dos más grandes amenazas que tenía la humanidad eran la crisis climática y la guerra nuclear. Y no le hicieron caso al hombre, no le hicieron caso, no, este ya está decrépito, eso no es verdad. Ahora resulta que sí, que a lo mejor estemos a las puertas de una guerra nuclear y se ha demostrado que la crisis climática es de verdad y es mucho más grave de lo que se pensaba. Sin embargo, le dijeron loco al hombre. O sea, y era así. Entonces, la crisis es grave. Pero yo, con relación a esta crisis, en sentido general, mi línea es propositiva siempre. Yo siempre busco la oportunidad. Yo siempre busco lo que hay que hacer. ¿Cómo podemos salir adelante? Vemos el liderazgo de la República Dominicana en la COP20, en las COP, o sea, en las últimas dos nos ha ido bastante bien. Aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo la industria dominicana, las empresas dominicanas, los medios productivos dominicanos para comenzar a reducir las emisiones de efecto invernadero? Mira, hay algo muy importante. Lo primero que hay que hacer es darse cuenta. O sea, tomar conciencia, darse cuenta del asunto. Una vez que uno se da cuenta, uno tiene que medir la magnitud del problema. Y una vez que uno mide la magnitud del problema, entonces uno determina las medidas que va a ir tomando. Claro, no todo el mundo se da cuenta de las cosas al mismo tiempo. Uno se da cuenta primero y otro después. Y son los que se dan cuenta primero los que, ¿verdad?, los que se encargan de predicar, de verdad, de exponer la causa. Entonces, hay sectores en los que en la República Dominicana hay sectores empresariales que están tomando conciencia y están jugando un papel. Voy a poner el ejemplo del sector financiero. ¿Sí? Banco Popular. Ellos están desarrollando todo un sistema de medición de la huella de carbono. Cada uno de nosotros, cuando interviene en la vida, todo, es decir, con lo que hacemos, nosotros inducimos
a la mayor emisión o a la menor emisión de gases de efecto invernadero. Claro, si yo voy en bicicleta a mi trabajo, digo, aquí no es muy práctico porque hace mucho calor, pero si yo voy en bicicleta a mi trabajo... Bicicleta eléctrica. Bueno, puede ser bicicletas eléctricas, a condición de que la electricidad que alimente esa bicicleta no sea generada con combustibles fósiles. Porque yo no hago nada, ¿verdad?, como utilizar full oil y para generar electricidad para la bicicleta. Entonces no estamos en nada. Pero en fin, pero no es lo mismo, un ejemplo de la bicicleta, que yo use bicicleta que yo use automóvil. No es lo mismo que todo el mundo use su carro a que hayan transportes públicos. A propósito, una buena noticia. Allá, anteayer, en la COP, yo tuve la oportunidad de firmar un memorándum. Se hicieron muchas cosas allá, En el programa yo no puedo, aquí en la entrevista, yo no puedo resumir todo lo que se hizo. Pero yo firmé un acuerdo con el ministro de Trabajo Público, de Obras Públicas y Uso del Agua de Holanda, que establecimos un memorándum de entendimiento porque Holanda tiene el plan de contribuir para que los países eliminen el uso de combustibles fósiles en los vehículos pesados y medianos. Sin comenzar por los camiones, comenzar por las guaguas, porque ahí es donde está el mayor consumo la mayor emisión de gases de efecto invernadero. Sobre todo por el uso además que se le da al ser individuales. Pero sobre todo, pero comenzar por, vamos a decir, por los vehículos pesados, por las guaguas, bueno. Y decía yo que entonces una cosa es tomar conciencia del tema y otra cosa es ya empezar a analizar y a medir y luego actuar. El Consejo Nacional para el Cambio Climático, como dije, es una entidad intergubernamental. Forman parte del mismo ministerios u otras instancias. Algunos no son ministerios que están ahí. Ahora, aparte, ese consejo tiene un comité asesor. Es decir, y ese comité está formado por empresas, por federaciones de empresarios o organizaciones empresariales, por universidades, por organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en ese consejo participa Raudo, que es una red de universidades dominicanas interesadas en el tema del cambio climático. Y en ese sentido estamos teniendo mucho apoyo de las universidades. Organizaciones de la sociedad civil, participación ciudadana es parte de ese consejo. Pero hay grupos empresariales y fundaciones, y ahí es que yo mencionaba el caso del Grupo Popular, la Fundación Popular, porque ellos están impulsando mucho el tema de la medición de la huella de carbono, que las empresas voluntariamente empiecen a ver qué efectos tienen sus actividades en la generación de gases de efecto invernadero, porque eso es un paso previo indispensable para poder enfrentar la situación. Si yo no sé cuánto emito, yo no sé y qué efectos van a tener mis medidas. Hemos tenido una experiencia positiva con uno de los sectores industriales que más gases de efecto invernadero emite, que es con el sector cementero. Nosotros estamos trabajando desde el Consejo con ADOCEM. Ustedes me dirán, bueno, pero que el cemento, eso es puro gas de efecto. Sí, es verdad, pero precisamente porque se emiten muchos gases de efecto invernadero es que hay que trabajar el tema, porque no vamos a poder dejar de construir edificios. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es construirlos de la mejor manera, mediante la menor emisión de gases posible. Incluso, cuando hicimos la Semana Regional del Clima, nosotros tuvimos un apoyo de FICEM, que es la Federación Interamericana de Productores de Cemento, y a ADOCEM, los productores de cemento de República Dominicana están afiliados a FICEM. Ellos desarrollaron acciones para compensar los gases de efecto invernadero generados por la reunión que hicimos por la Semana Regional del Clima. Ahí se calcula cuántos gases de efecto invernadero emitió cada uno de los que vinieron a través de los pasajes aéreos, el uso de los aviones, todo, se calcula todo. Entonces, después se determina qué hacer para compensar esos gases que se emitieron. Entonces, sí, nosotros tenemos en ese sentido empresas que están trabajando en esa dirección. Nosotros lo que queremos es que sean más. Nosotros lo que queremos es aumentar, y aprovecho la entrevista para invitar, ¿verdad?,
a que el mayor número, no solamente de empresas, de ciudadanos, de asociaciones, de agrupamientos, tomen conciencia de este fenómeno del cambio climático. Y de paso agradezco a Diario Libre, a ustedes, por invitarme, porque esto me da la oportunidad a mí de decirlo y con eso ustedes están contribuyendo. Yo diría uno de los... O sea que todavía es tímido la participación del sector empresarial y privado. Mire, yo digo que es un proceso y comienza pequeño, tienen que ir creciendo. Yo creo que es cada vez mayor. En un principio todas las acciones son tímidas. Para nosotros ha sido un placer tenerlo a usted y seguimos y esperamos verlos a ustedes en un próximo Diálogo Libre.